Vamos ahora con un tema muy delicado. Desafortunadamente se documentó el cobro de piso en Estado de México, tanto en la zona rural como en la zona urbana, el tema de los polleros ahí en Toluca, también en Morelos y también en Ciudad de México. Pero ahora se han revelado datos que tienen que ver con el estado de Hidalgo. Vamos a hablar de este tema a fondo con Mario Di Costanzo. Él es consultor financiero. Mario, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, a ver, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mario, vimos lo grave que es este delito de la extorsión en su modalidad de cobro de piso en varios estados de la megalópolis. Ahora nos revelas cifras importantes en Hidalgo. Sabíamos ahí del huachicoleo, pero ahora también, bueno, de este fenómeno muy grave que es el cobro de piso. Sí, en efecto, mira, en general el cobro de piso es un delito que se viene incrementando, que se ha incrementado durante la presente administración, que ya abarca 23 estados de la República, casi 24 te diría, y es que el crimen organizado, precisamente por estos actos de extorsión, que son en diferentes modalidades, ya sea cobro de piso en los establecimientos, cobro por protección, cobro por derecho de tránsito, pues se ha extendido y las cifras pues sí son alarmantes, ¿no? He hecho algunas estimaciones en base a los datos, por ejemplo, que ha dado la Asociación Nacional de Pequeños Comercios, de Pequeños Comerciantes, el mismo Coparmex, el mismo Canacintra, todos ellos han dado datos pues, de este delito. Y para el caso específico de Hidalgo, se estima, con base a las cifras, que esto le puede estar dejando al crimen organizado solamente en el estado de Hidalgo aproximadamente 5,000 millones de pesos anuales. Si nosotros revisamos cómo están las cifras en toda la República, te diría, por ejemplo, y te adelanto, Baja California, en donde el crimen organizado se ha adueñado prácticamente de todo el comercio de pescados y mariscos, tanto de su pesca como de su comercialización, y además el tráfico de migrantes. Ahí las cifras llegan a 10,000 millones de pesos anuales. Y si nos vamos a toda la República, podemos hablar de cifras muy cercanas a los 180,000 millones de pesos anuales. Y te vuelvo a decir que en el caso específico de Hidalgo, pues estos son cobro de piso al pequeño comercio, que además va mutando ya cuando estos pequeños comercios no pueden hacer frente pues a la carga, porque es, hazte de cuenta, se ha traducido como un impuesto de la delincuencia que además afecta a la inflación. Por ejemplo, en Michoacán, donde se controla el precio del limón, incide en el precio del limón, incide en el precio del aguacate, a tal grado que ya el cobro de piso te está generando entre 3 y 4 puntos de lo que sería la inflación en el caso de los alimentos, por ejemplo. Claro. Y en el caso de Hidalgo, pues obviamente esta extorsión a los pequeños comercios en los mercados, están grabando y están golpeando incluso hasta el comercio informal. Tienes el caso de Tasco, con el transporte, con los puestos que venden plata, con los propios penadores que Claro. están cobrando derecho de piso, y se ha extendido en el transporte y se está extendiendo a más estados de la República. Luego Claro. entonces, ¿sí? Mario, cuando hablamos del cobro de derecho de piso, también hablamos de un delito de extorsión que no muchos se atreven a denunciar. Incluso estas cifras de las cámaras empresariales, de las agrupaciones, también de los comercios pequeños, hacen estas encuestas de manera recurrente para conocer cómo es que está pegando este delito. En Hidalgo, ¿qué es lo que se encontró? Porque tenemos estos datos fuertes y graves, una estimación importante la que haces, pero no es que hayamos escuchado mucho de amenazas o ya de eventos que tengan que ver con agresiones contra quienes no paguen el cobro de piso. ¿Cómo están de acuerdo con esta información? Efectivamente, el propio INEGI, en la encuesta nacional de victimización de víctimas, el doble realmente de los delitos que se denuncian a los que realmente están sucediendo. Es decir, esta cifra negra que pues se pretende o esconder o no conocer por falta de denuncia, pues prácticamente significaría el doble de lo que actualmente se conoce.
Si no mal recuerdo, en el caso de Hidalgo, las denuncias por este delito andan casi en 3.200 fueron el año pasado, pues obviamente si consideramos esta cifra negra, pues las cifras podrían ser arriba de las 6.000, 7.000 casos que se están dando de extorsión y que representan básicamente el 20% de las ganancias de estos comercios. Es una cifra pues nada despreciable, porque a fin de cuentas es como si un comerciante, pues además de pagar todo lo que tiene que pagar en materia de sueldos, salarios, luz, gastos, pues estuviera pagando, además del impuesto que le paga al SAT, pues un impuesto adicional del 20%. Claro, y si ya de por sí cumplir con todos los requisitos para la creación de empresas y después mantener todos los pagos en orden, como lo hacen los comerciantes establecidos, es complejo, le sumas ahora esto. Finalmente, Mario, tenemos ya estos datos importantes de Hidalgo, incluso aproximaciones nacionales que nos hablan, decías, 24 estados ya con este cobro de piso. Este sexenio, la autoridad, de alguna forma, por declaraciones y después ya por acciones, dijo, si no hay denuncias, no hay estrategia. Sí se tiene que hacer un llamado fuerte por los meses que quedan con las autoridades estatales, incluso se habla de agencias especializadas en extorsión. ¿Qué tendríamos que hacer para no llegar a temas como el Estado de México o Morelos ya con asesinatos? Mira, yo creo que es importante dos cosas, ¿no? Que el delito se persiga de oficio, por un lado, y que realmente las autoridades sigan la ruta del dinero. Es decir, la pregunta relevante es, por ejemplo, ¿en dónde se lavan, en el caso de Hidalgo, estos 5,000 billones de pesos al año? ¿O en dónde se lavan los 170,000 millones de pesos que es producto de este delito a nivel nacional? Es decir, mientras nosotros o la autoridad se enfrente a cárteles millonarios, porque fíjate, ya con este cobro de piso pueden estar comprando droga, por ejemplo, ya ni siquiera ellos invierten o gastan en la compra de estos estupefacientes que además comercian. Entonces, una estrategia que debe ser importante es seguir el rastro al dinero y combatir el lavado de dinero de estos grupos. Pero prácticamente vemos que la autoridad, la propia Rosa Isela, ha reconocido pues, que se han tenido muy pocos avances y esto está permitiendo que los cárteles pues, tengan un flujo de financiamiento constante que les permite, como lo digo yo y como lo dije en un momento dado en Hidalgo, pues comprar gobiernos, comprar voluntades, comprar conciencias y comprar armas, ¿no? Es increíble que ya el crimen organizado pues sea el quinto empleador en el país y que esto esté haciendo que desaparezcan empresas, por un lado, que se erosionen los ingresos fiscales, porque al no tener utilidad de las empresas no pagan impuestos, porque no tienen, porque desaparecen, que desaparezcan fuentes de empleo, es decir, tiene efectos sobre la economía muy, muy negativos y los estamos viendo, además de que pues hace que los cárteles pues sean prácticamente cárteles multimillonarios y que no hay manera de combatir. Por eso es que pueden comprar las armas que compran, por eso es que pueden comprar drones que bombardean y que pues tengan esta capacidad económica. Entonces, Claro. la manera más inteligente, vamos a llamarlo así, de combatirlos, pues es con esta inteligencia financiera. Yo incluso en Hidalgo propuse la creación pues de una policía financiera que se dedique precisamente a combatir este crimen, este delito, Sí. pues que se ha extendido prácticamente por todo el territorio nacional y como lo has dicho, controlan el precio de la tortilla, del pollo, de diversos alimentos, de su distribución. Es decir, Claro. es la fuente de financiamiento pues, más importante que tiene ahorita el crimen organizado. Curiosamente, Mario, las autoridades federales sí han admitido, y es uno de los delitos donde reconocen que ha ido en aumento y bueno, no tenemos avances. Está esta alerta en Hidalgo, ya lo tenemos en otros estados, el conteo que tú nos presentas es de 24 entidades del país, así es que no es un tema menor. Platicamos con Mario Di Costanzo, él es consultor financiero. Mario, gracias por estos minutos.